Importancia y diversidad de los derivados del petróleo. Como la gran mayoría de nosotros conocemos, este se utiliza como combustibles para dotar de energía a nuestras máquinas de uso diario. Sin embargo, se han ido ignorando ciertos usos y derivados que provienen de su explotación, pues el petróleo está más cerca de nuestras vidas de lo que nosotros pensamos. Pero antes de comenzar y de continuar con esto, debemos tomar en cuenta un punto fundamental que es un derivado de petróleo. Bueno, esto es un producto procesado en una refinería que utiliza como materia prima al petróleo. Según la composición del crudo y la demanda, las refinerías pueden producir distintos productos derivados de este. El petróleo se usa como fuente de energía del transporte, pero también se lo utiliza para generar electricidad para las industrias y los hogares. Y también se lo utiliza como materia prima para la fabricación de derivados como lo son los plásticos, los lubricantes y también hasta pueden llegar a ser productos como son las cremas, los anestésicos y los detergentes. El petróleo crudo en sí no tiene un uso práctico, pero sí se lo puede llegar a utilizar como materia orgánica prima de gran valor que se utiliza desde los inicios de la humanidad. Con el tiempo ha ido demostrando alto potencial para convertirse en una infinidad de productos y su utilización y explotación se han ido puliendo con el paso de los tiempos. Ahora vamos a hablar sobre algunos productos derivados del petróleo que algunas personas tenemos en cuenta, pero no somos conscientes de que son productos derivados de este. El principal y más conocido por todos, que es la gasolina, este es producido para el uso de los automóviles y medios de transporte de aviación. Después tenemos el queroseno, que es un combustible de aviones de reacción y también se lo utiliza para la fabricación de insecticidas. Luego tenemos el diésel, que es utilizado principalmente como combustible en calefacción y también en motores a diésel. Después ya tenemos varios productos que ya la mayoría de las personas conocemos, que son el gas butano, los lubricantes, las grasas, el asfalto, que son utilizados en las construcciones de las vías y las carreteras, los aditivos, las fibras textiles que son usados en la ropa, los detergentes, los plásticos, los medicamentos, los cosméticos y también los cauchos que son utilizados para la creación de las llantas de los automóviles y también tenemos las gomas y los látex. Entonces, como podemos darnos cuenta y como podemos apreciar, el petróleo ha formado parte fundamental en la vida del ser humano. Esto no quiere decir que sin su existencia el ser humano no hubiera podido continuar con su vida. Sin embargo, sí hubiera sido algo muy distinto a lo que conocemos hoy en día, ya que el petróleo forma parte fundamental de todo lo que conocemos. ¿Dónde lo podemos encontrar? Estos productos derivados del petróleo pueden ser unos elementos muy abstractos. Como ya sabemos, se utiliza en su mayoría como combustibles para dotar de energía a nuestras máquinas de uso diario. Por ejemplo, tenemos gasolina y naftas. La gasolina es la principal fuente de energía que utilizan los vehículos de combustión interna, como es el caso de las motos, tractores y automóviles. El queroseno. Este líquido transparente que se obtiene de la destilación del petróleo tiene múltiples y diferentes utilidades, como disolvente, para uso en la calefacción doméstica, para uso en los motores a reacción y turbinas de gas, e incluso antiguamente se utilizaba como fuente de energía en aparatos de iluminación. Los gaseolos, mejor conocidos como gasoil o diésel. Estos son muy utilizados por camiones y el transporte público, por su costo inferior al de la gasolina. El fuelóleo. Es muy utilizado como combustible en plantas de energía eléctrica, en calderas y horno a gas, así como también en buques y embarcaciones marítimas. La benzina o éter de petróleo. Es una materia prima muy utilizada para la fabricación de ciertos disolventes y además como el diluyente para tintas, ceras, betún y productos industriales y de limpieza. Los gases de petróleo. Entre lo que se destaca es el gas butano y el propano. Por ejemplo, la bombona, que utilizamos para la cocina o calefacción, compuesta de gas butano, un tipo de gas licuado derivado del petróleo. Los aceites son muy utilizados como lubricantes y grasas. El asfalto, que comúnmente conocemos por su presencia en el suelo de las calles, autopistas y cualquier tipo de estructura superficial de uso público.
En algunos sectores industriales es utilizado además como material sellante. Y por último, los aditivos. Son usados frecuentemente en motores de automóviles y maquinaria industrial. Ahora hablemos un poco de lo que es la gasolina. La gasolina es una combinación de varios hidrocarburos líquidos, volátiles e inflamables, es decir, que son compuestos orgánicos formados solo por carbono e hidrógeno, obtenida por la destilación fraccionada del petróleo, a la que se le añaden aditivos para mejorar sus propiedades. La gasolina se obtiene a partir del petróleo. Esta es una mezcla de diversos hidrocarburos cicloalcanos o como hidrocarburos unidos en forma de anillos y de hidrocarburos aromáticos. El petróleo crudo en su gran mayoría es sometido a destilaciones fraccionadas de las que se pueden obtener unas fracciones según sus puntos de ebullición, como los asfaltos, aceites, gasóleo, queroseno y la gasolina, etc. Para poder usar la gasolina en motores de combustión interna, esta tiene que cumplir con unas condiciones para el correcto funcionamiento del motor, pero también requisitos de tipo ambiental. Una de estas propiedades es el índice de octano u octanaje. ¿Qué es el octanaje? El octanaje, también conocido como índice de octano, es una medida de la resistencia que tiene la gasolina a la detonación. Una medida para saber la calidad que tiene la gasolina es el índice de octano. El índice es una escala arbitraria en la cual se da el índice 0 al heptano y el índice 100 al 2,2,4 trimetilpentano, también conocido como isoctano. Por ejemplo, cuando una gasolina se dice que tiene 98 octanos, esta será una mezcla de hidrocarburos, que se comportan como una mezcla de 98% de isoctano y un 2% de octano. Ahora, los tipos de octanaje. Primero tenemos el RON, Research Octane Number. El valor en este caso se calcula comparando el autoencendido que provoca la gasolina comparado con el producido en la sustancia que usamos como patrón de medida. Es decir, la mezcla anteriormente mencionada de isoctano y heptano. De esta forma se puede conocer el índice de octanaje que tiene el combustible comparado con el porcentaje de la mezcla considerada estándar. Segundo, tenemos al MON, Motor Octane Number. Indica exactamente cómo trabaja el combustible cuando se reposa en el motor. Esta definición también se usa como patrón en la mezcla estándar, pero a diferencia del RON se descarga más a los motores, usando una mezcla de combustible calentado previamente, además de un motor con más revoluciones y mayor tiempo de ignición. Dependiendo de la composición que tenga el combustible, el índice de MON será encontrado unos 10 puntos por debajo del RON. Ahora les voy a presentar dónde podemos encontrar los plásticos. El poliuretano. Los poliuretanos se forman por la polimerización de los isociatanos, ésteres y los glicoles, alcoholes dihídricos. En función del método de producción, este grupo de plásticos puede mostrar propiedades muy difíciles y los podemos encontrar en colchones, asientos de coches, esponjas de cocinas, etc. Los policarbonatos. Los policarbonatos también pertenecen al grupo de los polímeros y se producen usualmente a partir de fosgeno y bisfenol A. El policarbonato es un plástico importante debido a sus propiedades específicas. Sin embargo, al ser relativamente caro, se usa únicamente cuando es necesario y se puede encontrar en CDs, DVDs, en la industria automotriz, eléctrica y cristales de gafas. Ahora, los bioplásticos. Un bioplástico es de origen biológico. Si está elaborado con materia prima sostenible, por ejemplo, los bioplásticos se pueden fabricar a partir de almidón, celulosa, azúcar, aceites vegetales, lignina y proteínas. Estas sustancias básicas pueden obtenerse del maíz, la madera, la caña de azúcar o las papas. Los plásticos son materiales imprescindibles en sectores como la sanidad, la alimentación o el transporte por sus innumerables ventajas. En momentos de crisis sanitaria como la actual,
Ya hemos visto que los materiales plásticos son muy efectivos en distintos ámbitos como la seguridad, la higiene o la producción y el suministro de alimentos. Podemos ver que los plásticos nos protegen de virus gracias a los guantes o mascarillas y nos ofrecen aplicaciones para algunas enfermedades que sería imposible tratarlas de otra manera. Sin embargo, imágenes como estas nos han hecho odiarlo. ¿Pero qué pasaría si de un día para otro dejamos de producir plástico? ¿Estaríamos realmente salvando el mundo? Analicemos. Se sustituiría el plástico usado como envase por bolsas de papel. Hasta ahí todo bien, pero este papel implica una tala de árboles masiva y un excesivo consumo de agua para su fabricación. Ahora bien, si en vez de papel usamos vidrio, pues el vidrio es 10 veces más pesado que el plástico y para su transporte se necesitaría más energía y por ende más dióxido de carbono se emite a la atmósfera. Hablemos de comida. ¿Sabías que el plástico es sumamente importante para conservar tus alimentos? El plástico al vacío es el único material que aumenta hasta 8 veces la vida de las carnes. Sin este, la producción de carne aumentaría 8 veces por su velocidad de descomposición. Recordemos que el ganado es responsable de la emisión del 18% de gases de efecto invernadero. ¿Qué hay con la salud, seguridad e higiene? Los plásticos salvan vidas. Gracias a ellos también tenemos airbags y cinturones de seguridad. Además de ello, son materiales que se someten al cumplimiento de las normativas más exigentes, tanto a nivel nacional como internacional, por lo que podemos afirmar que son los más seguros. El plástico es usado para contener los olores y emisiones tóxicas de la basura, sin mencionar que es el único material que puede hacerlo. Si no hubiese plástico, miles de millones de comercios y comerciantes no tendrían un empaque ni una forma de almacenar su basura que sea adecuada y apta. Aparte de ello, el plástico se usa en nuestra ropa. Variedad de textiles de todo tipo se realizan con este. Por otra parte, 18 millones de toneladas se usan anualmente para cables y dispositivos electrónicos, ya que el plástico es aislante de corriente eléctrica. Los transportes que usamos a diario también están rodeados de plástico. 27 millones de toneladas se destinan al transporte, además de que este es un material indispensable en la industria y el comercio. Entendamos entonces que el problema no es el plástico. Esta es en realidad una solución ecológica. Es un material reusable 100% reciclable. Su producción no requiere la tala de árboles y disminuye 3 veces la emisión de gases invernaderos. Además, que baja 5 veces el consumo de agua a comparación de otros materiales como el vidrio y el aluminio. Pues sí, el plástico no es el problema, sino lo que hacemos con él, su mal manejo y la cultura irresponsable que tenemos.